Capítulo 76. Afueras de Domokos, principios de septiembre de 1433. El sultán Murad II frenó su caballo en la cima de una loma baja, contemplando la ciudad de Domokos, enclavada en una suave colina. La luz del amanecer se filtraba a través de la niebla matutina, revelando una desolación que oprimió el pecho del sultán con una mezcla de alivio y rabia. Lo que antaño había sido una orgullosa ciudad guarnición otomana ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. Cabañas medio quemadas y vigas ennegrecidas bordeaban las calles de tierra. La fortaleza en la colina más allá de la ciudad, el sólido castillo de Domokos, yacía con brechas y parcialmente derrumbado, sus piedras amontonadas donde los disparos de cañón bizantinos la habían destrozado. Volutas de humo aún se elevaban de unas pocas brasas humeantes entre las ruinas, como si la tierra misma aún recordara la furia de su caída. Murad había cabalgado con 45.000 hombres para reclamar esta piedra angular del sur de Tesalia, esperando que al menos el choque del acero marcara su regreso a manos otomanas. En cambio, lo que encontró fue el vacío y el amargo olor a hollín. Murad siguió cabalgando. Su rostro era severo. El semental se movía con firmeza bajo él mientras descendía hacia el pueblo abandonado. Tras él se extendía la vasta hueste del ejército otomano. Filas de cansados sipaí, caballería e infantería, desplegándose en la llanura. Habían marchado desde Tesalónica a través de Larisa con un propósito sombrío, junto con las fuerzas de Turán Bey que regresaban, todos convergiendo allí para castigar la audacia de los bizantinos. Sin embargo, Domokos no ofrecía ningún ser viviente al que castigar. Un viento cálido solo traía silencio y el lejano tintineo de estandartes y armaduras otomanas. Ninguna descarga de mosquetes griegos, ninguna última resistencia de una guarnición desesperada. Solo un vacío donde la venganza de Murad no tenía un objetivo inmediato. Turán Bey cabalgó junto al sultán, con el rostro ceniciento al contemplar los restos del castillo que una vez supervisó. El veterano comandante rara vez se había visto tan demacrado. «Lo vaciaron, sultán», dijo Turán en voz baja, con un tono de amargura agudizado. «Hasta el último hombre y aldeano se ha ido. Constantino los tomó y destruyó lo que no pudo cargar». Señaló la destrozada puerta del fuerte, con las puertas desaparecidas. Arrancadas de las bisagras y llevándoselas. Incluso algunas de las almenas de piedra habían sido desmanteladas en algunos lugares, dejando ecos como dientes faltantes. Era evidente que el ejército de Constantino había rescatado piedra, madera y hierro de la fortaleza antes de partir, negando a los otomanos cualquier refugio o botín. Incluso los pozos habían sido envenenados. Esta constatación alimentó la ira de Murad. El falso emperador había anticipado su llegada y se había asegurado de que Domokos le fuera inútil. Murad desmontó entre las ruinas de la plaza del pueblo, con las botas crujiendo sobre las tejas rotas. Un puñado de genízaros se desplegó al frente como guardia de honor, atentos a cualquier amenaza acechante. Pero solo los cuervos los recibieron, aleteando desde un granero destrozado donde los almacenes de grano habían sido incendiados. El sultán frunció los labios con disgusto al pasar junto a los restos carbonizados de lo que había sido la mezquita, con su minarete derribado y la sala de oración incendiada. Antaño, había sido una iglesia antes de ser reconvertida. ¿Profanación deliberada o simplemente daños colaterales? Cualquier respuesta avivaba su ira. Su mano enguantada rozó una pared llena de hollín y la apartó para descubrir que tenía los dedos ennegrecidos. «Cobardes», murmuró Murad en voz baja y cortante. «Ni siquiera se atreven a plantarnos cara aquí». Intentó convencerse de que el vacío de Domokos era prueba del miedo del enemigo. Que Constantino huyó en lugar de defender su botín ilícito. Sin embargo, en el fondo, Murad no sentía triunfo, solo el escozor de la humillación. Los griegos se habían apoderado de Domokos en su ausencia, y ahora se le habían escapado de las manos antes de que pudiera abatirlos. «Me niegan incluso la satisfacción de la retribución», pensó con tristeza. Mientras avanzaba por el mercado abandonado, algo inusual captó su atención. Sobre un gran muro de piedra se extendía una franja de pintura ocre de un rojo intenso. Al principio, Murad la confundió con sangre seca, pero la brusca inspiración de Turán lo hizo acercarse. Era pintura, en efecto. Una inscripción en árabe, con las letras carmesí contrastando con la piedra manchada de humo. Uno de los genízaros murmuró una oración perpleja al verlo. Murad entrecerró los ojos y leyó lentamente las palabras, escritas con una letra áspera pero clara. «Soy el emperador de los romanos, y esta tierra es mi derecho. Enfréntate a mí en el campo de batalla o márchate avergonzado». La audacia del texto enardeció a Murad.
Junto al texto, destacaba la imagen de una figura pintada toscamente, estarcida, con pigmento rojo descascarillado. La silueta estilizada de un hombre con corona imperial y capa, que sin duda se suponía que era Constantino, con la espada desenvainada, frente a la sombra de una figura a caballo con turbante, cuyos rasgos permanecían ominosamente inexpresivos. La figura coronada, más pequeña, se erguía audaz y desafiante. La más grande se alzaba como un espectro oscuro. La intención de la obra era inconfundible. Era un desafío directo, una burla dirigida directamente a Murad. Por un instante, un silencio incrédulo se apoderó del aire. Uno de los oficiales más jóvenes de Murad, que dominaba la escritura árabe, volvió a leer las palabras pintadas en voz alta con voz entrecortada, como para asegurarse de no haber malinterpretado tan descarado insulto. Otros se congregaron, susurrando en círculos cada vez más amplios. Solo una fracción de los soldados sabía leer, pero la comprensión se extendió rápidamente a medida que oficiales y genízaros murmuraban el mensaje. La imagen por sí sola no requería conocimientos. La figura del emperador cristiano, de pie, impávido ante el sultán sin rostro, transmitía su propia e inconfundible historia. Una oleada de inquietud mezclada con ira recorrió las filas. Murad sintió un calor sofocante subirle por la nuca. Su primera reacción fue un gruñido de desprecio. Escupió al suelo, al pie de la muralla, una saliva oscura sobre el polvo. Provocación infantil, gruñó, volviéndose a un lado como para descartarla. Obra de hombres desesperados que se hacen pasar por soldados y escribas. Forzó una risa seca, intentando mostrar su desdén. Pero el sonido quebradizo no convenció a nadie, y menos a sí mismo. Bajo su aparente desprecio, el orgullo de Murad se sentía profundamente herido. Nunca en su vida se habían dirigido a él de esa manera, y menos por un advenedizo bizantino. Los sultanes estaban acostumbrados a recibir elaboradas súplicas de clemencia o serviles condiciones de rendición de los enemigos derrotados, no guanteletes lanzados a sus caras pintados en los muros del castillo. Este era un nuevo tipo de insulto, uno que golpeaba la moral y el honor incluso antes de que se desenvainaran las espadas. El gran visir Alí Pasha se adelantó entre la comitiva, con sus rasgos envejecidos tensos por la preocupación mientras observaba el provocativo grafiti. Conocía bien el temperamento del sultán y la importancia del prestigio ante el ejército. La voz de Alí era suave pero urgente. Majestad, no permita que esta afrenta le obligue a actuar, imploró. Constantino busca enfurecerlo. Los incita a luchar bajo sus condiciones. Debemos ser cautelosos. La mirada de Alí se desvió hacia los soldados que observaban. Él también notó las voces apagadas, la forma en que los hombres miraban furtivamente a su sultán para evaluar su reacción. La invencibilidad imperial había sido una de las mayores armas de los otomanos. Ahora, estas toscas pinceladas amenazaban con socavar esa aura. Las fosas nasales de Murad se dilataron. Por un instante, la advertencia de Alí solo avivó su resentimiento. No le gustaba que le sermonearan sobre templanza en un momento como este. El sultán volvió a girarse hacia la pared, desenvainando su daga al instante. Con un ataque furioso, clavó la hoja en el corazón de la silueta pintada de Constantino y la arrastró hacia abajo, atravesando el yeso. No me dejo llevar tan fácilmente por la nariz, espetó Murad, con la voz resonando en los edificios desiertos. Escamas rojas de pintura cayeron como sangre a sus pies mientras rasgaba una larga cicatriz en la figura estarcida del emperador. ¿Quiere provocarme? Bien. Responderé a su provocación. Murad se volvió hacia Lil con los ojos encendidos. Este Constantino conseguirá lo que tan audazmente pide. Tanto mi furia como mi persecución. Alil inclinó la cabeza, apretando los labios, sabiendo que seguir discutiendo era inútil por ahora. Murad giró para encarar a sus oficiales reunidos y al grupo de genízaros que se encontraba más allá. Que quede claro, gritó el sultán con voz clarísima, señalando el eslogan vandalizado, que no huyó de la lucha. Me enfrentaré a este supuesto emperador en el campo de batalla y reduciré su arrogancia a polvo. Sus palabras resonaron con convicción, y muchos soldados respondieron con vítores, un reflejo de lealtad, aunque con un toque de celo por borrar el insulto infligido a su soberano. Murad vio que algunos de sus hombres sonreían ferozmente ante su proclamación, ansiosos por la perspectiva de la batalla. Sin embargo, en las filas más alejadas, otros intercambiaron miradas cautelosas. La ira del sultán era evidente, pero era sabia. Susurros se filtraban en los confines del oído, susurros que Murad podía imaginar aunque no pudiera discernir las palabras exactas.
El emperador reta a nuestro sultán a atacar, se proclama legítimo señor de esta tierra, ¿se demora nuestro sultán? ¿Responderá al desafío? Tales murmullos, sediciosos o simplemente temerosos, eran inaceptables. Murad sabía que la única cura para la duda ahora era la acción decisiva. Que limpien esa porquería de todas las paredes, ordenó Murad bruscamente, envainando su daga. No permitiré que mi campamento esté rodeado de alardes griegos. Un escuadrón de sirvientes se apresuró a obedecer, trayendo agua y cal para borrar los mensajes de despedida de Constantino. Pero por mucho que frotaran, ninguna acción borraría el efecto que esas palabras ya habían tenido en las mentes otomanas. Al volver a montar, Murad vio a Turan Bey, que seguía mirando fijamente una de las inscripciones con expresión de furia. El orgullo del Bey también había sido herido. Domokos había estado a su cargo, y allí estaba la prueba evidente de su fracaso, exhibida a la vista de todos. Turan sostuvo la mirada de Murad con fuego en los ojos. Mi sultán Siseo Turán, concédeme la vanguardia cuando llegue el momento. Yo mismo le haré tragar esas palabras a Constantino. Murad asintió brevemente. Pronto, Turán pagará por todo esto. En realidad, bajo su ira, Murad sintió un reconocimiento a regañadientes. Constantino había asestado un golpe ese día sin disparar una sola flecha, golpeando el corazón mismo de la moral otomana. El sultán lo percibía en el ambiente. Un cambio sutil, una tensión desconocida entre sus curtidas tropas. Los jenízaros, en particular, se mantuvieron rígidos, ofendidos. Estos guerreros de élite se consideraban el azote de la cristiandad, pero un supuesto emperador cristiano prácticamente los había llamado cobardes, a ellos y a su sultán. Hervían de la necesidad de restaurar el honor de su cuerpo. El honor, reflexionó Murad con tristeza, era una moneda que Constantino acababa de devaluar para él. Si no hacía nada, o se demoraba demasiado, esa mancha solo se extendería. Los cascos resonaban sobre las piedras rotas mientras Murad guiaba a su séquito a través de Domokos hacia el extremo sur de la ciudad. Allí, la carretera principal se extendía hacia los lejanos pasos de montaña que conducían al sur, más allá de las amplias llanuras donde los bizantinos se habían retirado. Las secas praderas de finales de verano se extendían ante las colinas, vacías salvo por la suave ondulación de la maleza dorada. Murad alzó un brazo e indicó a sus grupos de exploración que avanzaran. Encuéntrenlos, ordenó simplemente. Su voz era fría, contenida. Por muy furioso que estuviera, Murad no era tonto. No cargaría a ciegas. Constantino quería batalla. El sultán decidiría cuándo y cómo dársela. Mientras su vanguardia se desplegaba, Murad ordenó al grueso de su ejército acampar en las colinas al sur de Domokos. En cuestión de horas, una ciudad de lona surgió en la llanura tras la ciudad en ruinas. Miles de tiendas otomanas salpicaban los campos que días atrás habían estado repletos de soldados bizantinos. Durante toda la tarde, el campamento otomano bullía de preparativos y nerviosismo. Los cañones de asedio que Murad había traído al sur, un par de bombardas y algunos cañones más pequeños, estaban siendo introducidos en el campamento. Compañías de arqueros y unas pocas docenas de arcabuceros ocuparon posiciones avanzadas, listos para responder a cualquier salida sorpresa. Patrullas de caballería avanzaban a medio galope por los flancos, buscando puntos débiles en el terreno circundante. Murad envió jinetes a Q1NC1 en círculos cada vez más amplios para explorar las colinas al este y al oeste del camino principal. Si Constantino había dejado alguna brecha, algún camino sin vigilancia por el que una parte de la hueste otomana pudiera serpentear y atacar a los bizantinos por la retaguardia, Murad estaba decidido a encontrarlo. Al caer la tarde, los primeros exploradores regresaron con sus informes. Murad se reunió con sus generales Turán, Alil, Zaganos y otros fuera de su pabellón para escucharlos. Jinetes polvorientos se deslizaron de sus caballos empapados y se arrodillaron, relatando lo que habían visto. Confirmaron que el ejército bizantino estaba acampado a pocos kilómetros al sur, justo más allá de la sombra de Domokos, como lo expresó un explorador. Murad no podía verlos desde su posición, pero el enemigo estaba allí. Constantino no había huido muy lejos. Acampa en la ladera delantera, antes del paso, sultán, informó un capitán explorador, dibujando apresuradamente en la tierra. Trazó una línea para indicar la suave pendiente al sur de Domokos, que conducía a donde las montañas limitaban el camino hacia Neopatras. Sus tiendas se agrupan aquí, en terreno elevado. Han excavado terraplenes y zanjas orientadas al norte, y han colocado cañones en una pequeña loma que domina el acceso abierto.
Murad se arrodilló sobre una rodilla, inclinado sobre el tosco mapa con los brazos apoyados en el muslo. El explorador golpeó una piedra que había colocado para representar el campamento enemigo. Nos acercamos todo lo que pudimos. Vimos estandartes, el águila bicéfala de los bizantinos y muchas picas largas en formación cerrada alrededor del perímetro del campamento. ¿Están preparados para la batalla, mi señor? Nos esperan. Murad entrecerró los ojos al oír hablar de las picas. No necesitaba que le recordaran que el ejército de Constantino no era una chusma. Eran hombres disciplinados, adiestrados en nuevas tácticas. ¿Cuántas contaste? Preguntó. Al menos 8 o 10.000, sultán, sin contar a los seguidores del campamento, respondió el explorador. Se formaron en cuadros a la menor alarma. Nos avistaron a lo lejos y los vimos reunirse. Murad intercambió una mirada con Turagan. El bey hizo una mueca. Había experimentado una versión de esas formaciones en el Hexamilión. Las tácticas de Constantino, murmuró Turagan, sin ocultar su frustración. Han aprendido a debilitar a nuestra caballería con muros de picas y disparos. El rostro del sultán permaneció impasible, pero por dentro se armó de valor. Nada de esto era inesperado. Había previsto enfrentarse de nuevo a las tácticas de pica y disparo de Constantino. Al menos ahora sabía exactamente dónde estaba el enemigo y cómo estaba dispuesto. ¿Y sus flancos? Instó Murad. ¿Y el terreno a los lados de su campamento? Si no podía sorprender a Constantino, quizás aún pudiera superarlo en maniobras. Otro explorador habló, un tártaro fibroso con las botas salpicadas de barro. Escarpado, su majestad. Al oeste, las colinas se elevan abruptamente, cubiertas de matorrales y rocas, intransitables para tropas formadas. Intentamos cabalgar por la ladera para ver detrás de ellos, pero sus escoltas nos ahuyentaron a tiros. Señaló el suelo para ilustrar el lado oeste del campamento griego. Al este, hay terreno más bajo, pero pronto se convierte en llanuras pantanosas cerca del lecho de un lago seco. Difícil para los caballos. Más allá, montañas. No hay camino despejado por ahí, concluyó el gran visir Alil con el ceño fruncido. Constantino ha elegido bien su terreno. El visir trazó un arco alrededor del guijarro que representaba el campamento bizantino. Se han atrincherado entre la montaña y la ciénaga. No podemos flanquearlos fácilmente sin un gran rodeo. Alil miró a Murad, calibrando su estado de ánimo. Evitarlos por completo significaría dejar un enemigo formidable a nuestras espaldas mientras avanzamos hacia el sur. Una apuesta arriesgada. En otras palabras, ignorar el desafío no era una opción. Murad gruñó en señal de acuerdo. Constantino lo había forzado. El sultán no podía avanzar más hacia el sur de Grecia ni retirarse hacia el norte sin antes enfrentarse al ejército bizantino que ahora le bloqueaba el paso. Zaganos Pasa, más joven y apasionado, no pudo contener la lengua por más tiempo. Sultán, si se quedan sentados esperándonos, no los decepcionemos, instó con voz firme. Tenemos una gran superioridad numérica. Ataquemos de inmediato, antes de que puedan atrincherarse más. Se golpeó la palma con el puño. Un solo golpe fuerte y aplastaremos sus líneas. Los gazis están impacientes. Todos estamos ansiosos por vengar la caída de Domocos. Murad oyó algunos murmullos de asentimiento de otros oficiales. Zaganos expresó el sentimiento común entre las filas más impulsivas. Tras días de marcha y ahora esta afrenta en Domocos, muchos estaban impacientes por la batalla. Pero Murad no se hizo eco de inmediato del entusiasmo. Se levantó de su posición agachada, se sacudió la rodilla y respiró hondo. Sus ojos oscuros recorrieron de nuevo el mapa improvisado, dibujado en la tierra, imaginando el campo descrito. Defensas preparadas, formaciones de infantería compactas, repletas de picas, respaldadas por cañones. Un hueso duro de roer, incluso para 45.000 hombres. Murad confiaba en la fuerza de su ejército, pero también era un estratega experimentado. Un asalto precipitado por una ladera abierta contra cañones bien situados y una sólida infantería podía convertirse en un rechace sangriento. Y un rechace ahora, bajo la mirada tanto de amigos como de enemigos, sería desastroso. No convertiría a sus genízaros de élite en una picadora de carne por pura rabia. No a menos que no hubiera otra opción. El día se hace tarde, dijo Murad al fin, mirando el sol que se ponía tras las colinas occidentales. En realidad, era solo media tarde, pero el sultán aprovechó la excusa. Hemos marchado con fuerza y nuestra artillería aún no está en la posición adecuada. No caeremos en su trampa a ciegas. Se volvió hacia Zaganos y los demás generales.
Que los hombres fortifiquen nuestro campamento a las afueras de la ciudad. Doblen los centinelas esta noche. Si Constantino es lo suficientemente audaz como para atacarnos en la oscuridad o intentar una salida, estaremos listos para que se arrepienta. Murat se permitió una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Dudaba que el emperador bizantino abandonara su ventajosa posición para atacar primero. Constantino claramente quería que los otomanos acudieran a él. Aún así, prepararse para ese improbable escenario le dio a Murat la cobertura para retrasar un poco la decisión principal. Zaganos pareció disgustado, pero asintió con una reverencia. Como ordene, soberano. Los oficiales reunidos se dispersaron para cumplir las órdenes. Pronto, los soldados otomanos cavaron trincheras poco profundas y levantaron terraplenes de tierra alrededor del perímetro de su extenso campamento. Protegido por el crepúsculo, el ejército del sultán descansaría bajo la protección de estacas y piquetes afilados, a salvo del alcance de los cañones, mientras el desafío de Constantino flotaba en el aire sin respuesta durante una noche más. Murat permaneció al borde de su campamento al caer la noche, con los brazos fuertemente cruzados. A lo lejos, hacia el sur, apenas visible contra el cielo púrpura anaranjado, pudo ver el tenue destello de las hogueras enemigas a lo largo de una cresta. El ejército de Constantino estaba allí, una hilera de luciérnagas en el horizonte, esperando. La mirada del sultán se desvió hacia la oscura mole de las montañas que se alzaban tras aquellas hogueras. Los pasos a Neopatras, la puerta de entrada a las profundidades de Grecia, estaban custodiados por esa hueste. Si escuchaba con atención, imaginaba oír los tenues sonidos del campamento bizantino. Un toque de trompeta, el retumbar de un cañón al ser reposicionado, tal vez incluso el redoble de un tambor lejano. ¿O era simplemente su mente jugándole una mala pasada, amplificando sus preocupaciones? Murad exhaló lentamente. No admitiría incertidumbre, ni siquiera a sí mismo, pero sí reconoció un respeto reticente. Constantino Paleólogo había demostrado ser un enemigo más astuto que casi cualquier otro al que Murad se hubiera enfrentado. Este enemigo se burla de mí porque cree que ha encontrado una debilidad. Al anochecer siguiente, la tensión en el pabellón del sultán había aumentado. Los comandantes se reunieron de nuevo para discutir la batalla que se avecinaba, esta vez a resguardo de la vista de la tropa. Una lámpara de latón proyectaba largas sombras sobre un gran mapa extendido sobre la mesa baja. Turan Bey trazó con el dedo el boceto de las líneas bizantinas. Dame una noche y puedo llevar algunos cañones a las alturas occidentales, sugirió. Aunque el terreno sea accidentado, un equipo pequeño podría manejar cañones ligeros. Podríamos flanquear su campamento con un bombardeo al amanecer desde un punto inesperado. Murat reflexionó sobre esto. Turán estaba ansioso, incluso desesperado, por contribuir a la victoria. Su honor dependía de ello. ¿Cuánto tardarán en arrastrarlos hasta allí? Preguntó Murat. Turán frunció el ceño. Casi toda la noche, con un equipo de hombres y mulas, si no nos detectan. Y como mucho serían 2 o 3 cañones pequeños. Algo más pesado es imposible de transportar por esas laderas. Alil Pasa intervino, negando con la cabeza. Es arriesgado. Si los bizantinos detectan algunos cañones en la colina, ajustarán sus posiciones o atacarán ese destacamento de inmediato. Y 2 cañones solos no los desbaratarán. Dio unos golpecitos al mapa. Su artillería superior está concentrada y atrincherada, apuntando directamente al campo que tienen delante. Será mejor que concentremos nuestras fuerzas. Siguió un silencio incómodo. Artillería superior, a Murad le irritaba admitir que los griegos pudieran tener tal ventaja, pero, según todos los informes, los cañones de Constantino eran excelentes. Había visto su destreza en las murallas de Examilión. Los otomanos tenían algunos cañones propios, pero gran parte de la artillería de Murad consistía en bombarderos pesados diseñados para asedio, difíciles de maniobrar en una batalla campal. Constantino, sin embargo, poseía cañones sobre carruajes, más fáciles de redistribuir en el campo de batalla. Y sus hombres sabían cómo usarlos con eficacia. Zaganos Pasa se inclinó hacia adelante, erizado de impaciencia. Mi sultán, cada hora que pasamos aquí les fortalece los ánimos y nos debilita a nosotros, dijo sin rodeos. Los hombres ven esos fuegos en las colinas y recuerdan los malditos grafitis de Domocos. Se preguntan si vamos a dejar que el desafío siga en pie. Su tono era respetuoso pero apremiante. Si nos mostramos indecisos, aunque tengamos buenas razones, sembraremos la duda. Deberíamos atacar al amanecer, golpearlos antes de que lo esperen.
Un asalto al amanecer, con oraciones en los labios y el sol a nuestras espaldas. La mirada de Murad se fijó en Zaganos, y el joven Pachá guardó silencio, sin saber si se había excedido. El sultán sabía que Zaganos decía la verdad sobre el temperamento del ejército. Ya en el campamento, había percibido un trasfondo. Guerreros curtidos, inusualmente silenciosos o inusualmente bulliciosos, al enfrentarse al enemigo tan cerca. Una gajeniza lo informó que algunos veteranos murmuraban sobre la demora del sultán, quejándose de que esas malditas armas estaban haciendo dudar incluso al padishah. Otro dijo que un predicador derviche había avivado el ánimo de los hombres, proclamando que Alá estaba probando su fe y que mañana el sultán sin duda los conduciría a una gloriosa batalla. Rumores tras rumores, la esencia de la política del campamento se arremolinaban, y no todos eran favorables. Murad no podía permitirse la disensión. Confiaba en la lealtad de sus genízaros, pero las mentes ociosas alimentaban pensamientos peligrosos. Enderezándose en toda su estatura, Murad clavó una mirada firme en cada uno de sus comandantes reunidos. En ese instante, la luz parpadeante de la lámpara iluminó los ángulos de su rostro, resaltando la determinación que allí se dibujaba. Atrás quedó la furia exterior que había mostrado ante la muralla. Ahora el sultán se presentaba como un hombre de voluntad férrea, resuelto y con la mirada clara. He escuchado tu consejo, dijo, mesurado y sereno. Ahora escucha el mío. Constantino eligió su terreno esperando que nos lanzáramos a ciegas. No lo haremos. Levantó una mano para evitar cualquier protesta. Pero tampoco esperaremos demasiado ni seguiremos su cuento de que le tememos. Mañana, nos enfrentaremos a este autoproclamado emperador. Al oír esas palabras, la tensión pareció disiparse en la tienda. La decisión, que llevaba tiempo en el aire, estaba tomada. Varios oficiales asintieron con entusiasmo. Turán exhaló, golpeándose el pecho con el puño a modo de saludo. Zaganos se permitió una sonrisa tensa y satisfecha. Alil Pasha cerró los ojos brevemente y luego inclinó la cabeza en señal de aceptación, resignado a la necesidad de la batalla. Murad extendió los dedos sobre el mapa, como si palpara el terreno que tenía ante sí. Atacaremos al amanecer, cuando cambien de centinela y sus hombres estén menos alerta, continuó, con la voz cobrando fuerza. Desataré primero nuestros cañones en una descarga atronadora. Todas las piezas de campaña que podamos reunir. Aplastaremos su vanguardia y responderemos a esos insultos pintados en domocos con hierro y fuego. Había un brillo depredador en los ojos del sultán. Al amparo de esa descarga, nuestra infantería ligera avanzará por el centro en columnas de asalto. Deben cerrar filas con las picas enemigas lo más rápido posible. Los arqueros y arcabuceros genízaros se centrarán en los huecos entre los bloques de picas para mantener ocupados a sus artilleros. Hizo un corte en el aire con la mano, imaginando los movimientos. Turán Bey, tú y tu caballería Timariota iréis por el ala derecha. Zaganos, tú por la izquierda. El terreno puede ser estrecho, pero apóyense donde puedan. Cuando nuestra infantería se enfrente a su línea, quiero que su caballería avance por ambos flancos simultáneamente. Aunque el terreno sea irregular, presionen con fuerza. Los griegos no nos han dejado una amplia vía por la que avanzar, así que la abriremos aplastando sus flancos hasta que flaqueen. El rostro marcado de Turán se iluminó con una férrea determinación. Por fin, cabalgamos para doblegarlos, dijo, haciendo una reverencia. El ala derecha no te fallará, sultán. Mis jinetes te golpearán con fuerza. Zaganos sonrió con sorna. Ni la izquierda. Ya veremos qué tal aguantan estos cuadrados de pica al ser atrapados por dos lados y desgarrados por la mitad. Murad se permitió una sonrisa sombría. Era un plan audaz, agresivo e implacable, basado en la coordinación y la fuerza bruta. Si tenía éxito, sería una victoria decisiva que disiparía cualquier duda. Si fracasaba, Murad desterró la idea. No fracasaría. No podía fracasar. Haría los ajustes necesarios en el campo. Él, el sultán, estaría allí en persona para impulsar el esfuerzo. Constantino lo quería en ese campo, y por Dios, Murad estaría allí bajo sus propios términos. Alil Pasha, dijo Murad, volviéndose hacia su visir, cuyo rostro seguía contraído por la preocupación. Permanecerás con las reservas. Nuestra infantería genízara y el resto de las armas. Asegúrate de que nuestro campamento y retaguardia estén seguros, por si el astuto farsante emperador tiene trucos más allá del campo de batalla. Era una sutil garantía para Alil de que la cautela seguía siendo importante. Murad estaba diciendo, en efecto.
Si ocurría algo inesperado, Alil tendría la autoridad para responder o cubrir una retirada. El visir comprendió y se llevó una mano al corazón. A tu orden, mi sultán. Te protegeremos las espaldas. El sultán asintió, satisfecho. Su plan ofrecía una combinación de método y agresividad. Un asalto organizado al amanecer, con todas las partes de su ejército comprometidas en explotar sus fortalezas. No era el escenario ideal que habría elegido. Aún así, habría preferido matar de hambre al enemigo o obligarlo a abandonar su posición, pero esto tendría que bastar. Constantino lo había acorralado donde declinar la batalla parecería una debilidad. Muy bien, pensó Murat, que el mundo sea testigo de nuestra fuerza. Se apartó de la mesa y se dirigió a la entrada de la tienda. Afuera, la noche había caído por completo. El campamento estaba más tranquilo ahora, salvo por el crepitar de las fogatas y el murmullo sordo de miles de hombres descansando. En la oscuridad estrellada del sur, las hogueras bizantinas aún centelleaban provocativamente. Murad apretó los puños a los costados y luego los soltó. Su decisión estaba tomada y proclamada. No habría vuelta atrás. Una extraña calma se apoderó de él, la claridad que llega cuando la determinación se concreta en acción. La duda y la ira que lo habían atormentado desde Domocos encontrarían respuesta al día siguiente. El emperador desea un enfrentamiento en el campo de batalla, dijo Murad en voz baja, casi para sí mismo tanto como para sus compañeros restantes. Al amanecer, le concederemos su deseo. Levantó la barbilla, imaginando a Constantino en algún lugar más allá de aquellas colinas, tal vez escudriñando la oscuridad hacia el campamento otomano, preguntándose qué haría el sultán. Murad esperaba que el griego se sintiera seguro esta noche. Que tuviera la certeza de que su trampa había funcionado. Que durmiera profundamente con la convicción de que el orgullo de Murad lo llevaría directo a las picas bizantinas. Porque en esa confianza podría residir su perdición. Lucharemos, y dictaremos cómo se desarrollará esa lucha, declaró el sultán en voz baja y firme. En ese momento, una sensación casi de lúgubre anticipación le invadió el pecho. Murad II, orgulloso pero pragmático, tomaría el control de esta narrativa al amanecer. Demostraría a Constantino, a sus propios hombres y a toda la cristiandad que observaba que el sultán otomano no era un peón con el que se pudiera jugar con inscripciones y burlas. Con una última mirada panorámica hacia el sur, Murad se giró y dio la orden definitiva para la noche. Que los hombres descansen y estén listos. Con las primeras luces del amanecer, marcharemos y resolveremos esto. Así, la decisión estaba sellada. En las horas previas al amanecer, el destino de las ruinas vacías de Domocos y de todas las tierras más allá se decidiría con sangre y fuego. Murad regresó a su tienda para descansar unas horas, mientras su mente ya daba vueltas a los detalles del inminente combate. La suerte estaba echada. Mañana, el sultán afrontaría el desafío del falso emperador. La trampa había saltado, pero Murad pretendía ser quien la cerrara. Y mientras el campamento se acomodaba bajo el manto de la noche, una cosa era segura. La batalla que se avecinaba se libraría no solo con acero y balas, sino con el orgullo y la determinación de dos imperios que se enfrentaban en el campo del destino. Capítulo 77. El campamento otomano se despertó mucho antes del amanecer. Bajo la tenue luz de las estrellas y el parpadeo de las antorchas, se ultimaban los preparativos para la batalla. Murad avanzaba entre las líneas a caballo, ataviado con una armadura parcial y una gruesa capa sobre los hombros para protegerse del frío matutino. A su paso, los soldados se pusieron firmes. El sultán se aseguró de cruzar miradas y ofrecer un firme asentimiento o unas palabras de aliento. Podía sentir la tensión en el fresco aire del amanecer. Los hombres susurraban oraciones, besaban talismanes, se ajustaban las correas de los cascos y las corazas. En un rincón, un oficial genízaro recitaba en voz baja versos del Corán a un círculo de arqueros arrodillados. En otro, los jinetes sipaí revisaban sus arreos y lanzas en estoico silencio. El horizonte apenas comenzaba a desvanecerse cuando Murad regresó a su tienda para los últimos momentos antes de la batalla. Se arrodilló sobre su alfombra de oración, mirando hacia la Meca, e inclinó la cabeza. En el silencio sordo, el sultán ofreció una sencilla oración. Que Alá conceda la victoria a los fieles, que el coraje no flaquee en la hora de la prueba y que su juicio como comandante sea firme. Se levantó, sintiendo el peso de la responsabilidad reposar serenamente sobre sus hombros. Afuera, los músicos genízaros preparaban su música marcial para animar a las tropas. Los familiares timbales y flautas zurnas pronto resonarían en la llanura. Murad se abrochó su pulida coraza y se puso el yelmo.
Su penacho enjollado reflejaba la primera luz grisácea. Para entonces, el campamento estaba completamente despierto y bullía de actividad. Salió y encontró al gran visir Alil y a Zaganos Pachá esperándolos con su caballo. Tras ellos, dos portaestandartes sostenían los estandartes dorados del sultán. Uno, la bandera verde blasonada con la media luna y la espada. El otro, el gran estandarte con cola de caballo que simbolizaba su mando. Ondeaban suavemente con la brisa matutina. Sultán, los hombres están reunidos según las órdenes, informó Alil. Incluso el cauteloso visir tenía ahora un brillo de determinación en la mirada. Cañones avanzando a sus posiciones, azaps en el centro con genízaros como reserva, sipáis divididos en ambas alas. Escaramuzadores a 15 listos en los flancos. Murad sintió con aprobación. Montó su semental con un movimiento fluido, aceptando una maza dorada de un sirviente. Hoy le serviría como símbolo de autoridad en la batalla, más fácil de blandir desde la silla que una espada. Que Alá te fortalezca hoy, Unkar, ofreció Alil en voz baja. Murad esbozó una leve sonrisa tranquilizadora. Ten fe, Alil. Luchamos por la gloria del imperio. Luego se dirigió a los oficiales reunidos, alzando la voz para que los que estaban más abajo en la línea pudieran oír. Alá está con nosotros. Recuerden, nuestro enemigo está acorralado y es superado en número. No los subestimen, pero no les teman. Hoy demostramos a Constantino y a toda la cristiandad el poder del sultanato otomano. Una ovación contenida respondió, aumentando de volumen a medida que se extendía y más hombres se percataban de la presencia del sultán. Murad adelantó a su caballo al trote, preparándose para descender entre las filas. Mientras los primeros rayos rosados del amanecer tenían el este, la banda metera entonaba su melodía de batalla. Las trompetas resonaban y los enormes tambores marcaban un ritmo constante y atronador. La música resonaba por los campos, un sonido antiguo que había anunciado innumerables cargas otomanas. Sus notas estaban destinadas a infundir coraje en los soldados de Murad y temor en sus enemigos. El sultán sintió que se le aceleraba la sangre al ritmo de la música. Con portaestandartes a su lado y guardaespaldas a cuestas, cabalgaba al frente de sus formaciones. A los arqueros y a los pocos pistoleros de la vanguardia, les gritó: apunten bien, leones. Que cada disparo cuente. A la caballería en las alas, con sus lanzas brillando en la creciente luz. Resistan hasta la señal, luego corran como el viento. Y a los genízaros, agrupados alrededor de sus banderas blancas y rojas, Murad simplemente alzó su maza. Respondieron con un rugido disciplinado, saludando a su parisad. Al ver su fervor, Murad se sintió alentado. Eran guerreros veteranos, muchos de los cuales lo habían acompañado en campañas anteriores. No se rendirían fácilmente. Al regresar Murad al centro de su formación, encontró a Zaganos listo para la batalla, inclinado con entusiasmo hacia adelante en su silla, con la anticipación brillando en sus ojos juveniles. La mirada de Murad se agudizó como acero templado, cautivando la atención del joven Pachá. Ten cuidado, advirtió el sultán con voz firme y tranquila. No lances a tus jinetes a ciegas contra sus picas. Explora, hostiga, busca la fisura débil en sus filas. Cuando la encuentres, enviaré la espada que los partirá en dos. Zaganos inclinó la cabeza con reverencia. Se hará como ordenas, sultán. La prudencia guiará nuestros pasos. Hizo girar su corcel con gracia, cargando hacia el flanco izquierdo, con su voz resonando con fuerza mientras animaba a sus capitanes a ponerse en marcha. Alil Pasha permaneció al lado del sultán, en silencio, salvo por la débil recitación de una oración en voz baja. Murad agradeció la presencia del visir. La calma de Alil servía de contrapeso a la excitación de los demás. Juntos, guiaron a sus caballos por un pequeño montículo que ofrecía una vista del campo que tenían delante. Ante ellos se extendía la extensa llanura que separaba a los dos ejércitos. A lo lejos, a una distancia de quizás una milla, el polvo flotaba en el aire sobre las oscuras filas de hombres, la hueste bizantina, ya despierta y preparada para la batalla. Cualquier esperanza de sorprenderlos se había desvanecido con el amanecer. El factor sorpresa se había perdido hacía tiempo, reemplazado ahora por la cruda certeza de la batalla. Murad distinguió formaciones en bloques que se alzaban en ordenado silencio. La luz del sol se reflejaba en las puntas de las picas que se alzaban en alto como un bosque erizado. Aquí y allá ondeaban estandartes con el águila bicéfala de Bizancio, y entre esos densos cuadros de infantería se veían las bocas de los cañones, posicionadas para cubrir los accesos. Era una postura defensiva temible, incluso para un ejército tan pequeño.
Murad entrecerró los ojos. El ejército de Constantino parecía una fortaleza sin murallas, una isla de hierro en el mar de la llanura. Realmente tenía la intención de mantenerse firme. El respeto del sultán por la audacia de su enemigo aumentó a regañadientes. Pero también lo hizo su determinación de aplastarlo. Un toque de trompeta de las líneas otomanas sacó a Murad de sus pensamientos, señal de que todas las unidades estaban en posición. El sultán alzó su maza y uno de sus heraldos gritó a través de las filas: «A la orden del sultán Murad, avancen». Con un potente grito, el ejército otomano avanzó por la llanura. Murad permaneció en la cima del montículo, rodeado de cerca por sus guardias, dominando una vista panorámica del asalto que se desarrollaba abajo. Los primeros en avanzar fueron las dotaciones de cañones y los tiradores. Las yuntas de bueyes, tensas en sus yugos, arrastraban pesadas piezas de artillería hacia posiciones de fuego. Pero a medida que avanzaban, los bizantinos activaron su trampa. Antes de que los cañones de Murad pudieran siquiera establecerse a su alcance, repentinos destellos estallaron en la distante línea del frente de Constantino. Un instante después, graves explosiones resonaron amenazantes en el campo. Murad se tensó en su silla, entrecerrando los ojos ante la sombría comprensión. Los bizantinos tenían ventaja. Mayor alcance y posiciones cuidadosamente preparadas. Las balas de cañón enemigas silbaban en el aire, azotando sin piedad las filas otomanas, aún expuestas durante su vulnerable avance. Una tormenta de hierro cayó sobre sus equipos de artillería de vanguardia, impactando directamente contra las cureñas y los bueyes. Los hombres gritaban de asombro y agonía mientras los proyectiles letales abrían brechas en sus líneas, dispersando a las tripulaciones y destruyendo el equipo. Un cañón otomano, casi en posición, estalló en astillas cuando una bala bizantina impactó de lleno contra su cureña, esparciendo metal destrozado y cuerpos destrozados por la tierra desgarrada. Sin embargo, a pesar del caos, algunas tripulaciones otomanas perseveraron con valentía. Frenéticamente, los artilleros luchaban por posicionar los cañones que les quedaban en medio de la tormenta de fuego enemigo, destapando rápidamente los agujeros de contacto y encendiendo las culatas. Murad apretó los puños, observando con impotencia cómo sus baterías finalmente disparaban su primera andanada irregular. Disparos de piedra salieron disparados en respuesta, pero la frustración carcomía a Murad al ver que la mayoría de los proyectiles fallaban, levantando erupciones de tierra inofensivas lejos de las disciplinadas líneas enemigas. Solo unas pocas balas de cañón se acercaron lo suficiente como para alarmar a los bizantinos. Algún estruendo lejano ocasional sugería daños menores, pero la mayoría resultó ineficaz e incapaz de igualar el alcance letal de Constantino. «Maldición sobre sus armas», murmuró Murad con tono sombrío, apretando los dientes. Los bizantinos habían convertido la artillería en una ventaja letal, castigando a sus tropas que avanzaban y cobrándoles un alto precio incluso antes de que se acercaran a sus posiciones de tiro ideales. «Ordene a la batería izquierda que ajuste sus ángulos y siga disparando», rugió Murad al oficial de señales a su lado, con voz firme y decidida. El oficial ondeó apresuradamente una bandera roja, transmitiendo la orden entre nubes de humo acre. Los cañones otomanos dispararon de nuevo, sus ráfagas escalonadas resonando desafiantes por el campo de batalla, aunque aún luchaban por ganar distancia. «Se han preparado bien», comentó Adil con gravedad, estremeciéndose instintivamente al ver que otro proyectil enemigo surcaba el aire en las cercanías. El rostro de Murad se endureció con determinación. La artillería de Constantinopla había demostrado su mortífera eficacia, pero el simple fuego de cañón no decidiría este día. Si la victoria iba a llegar, tendría que ganarse en combate cuerpo a cuerpo. Murad alzó su maza, llamando la atención de Zaganos Pachá en el ala izquierda, y luego hizo un gesto hacia adelante. Era hora de enviar a la caballería. Con un grito de alegría, Zaganos desplegó su banderín personal y galopó hacia adelante, liderando una vanguardia de caballería ligera AC-1 desde el flanco. Cientos de jinetes se desplegaron, moviéndose rápidamente por el frente en orden disperso. Su misión: hostigar a los bizantinos, atraer su fuego y sondear cualquier reacción. Murad observó cómo los AC-1S se acercaban rápidamente al extremo derecho del enemigo. La respuesta llegó rápidamente en forma de ráfagas de humo y el agudo crepitar de los disparos, cuando el Pirbelos de Constantino abrió fuego. Incluso a larga distancia, la descarga fue efectiva. Murad observó cómo los jinetes caían de sus sillas, con los cuerpos atravesados por las balas de mosquete.
Los propios caballos chillaron y corcovearon salvajemente, aterrorizados por el repentino estruendo de las armas de fuego. Varios rompieron la formación y huyeron aterrorizados. Los jinetes supervivientes hicieron retroceder desesperadamente a sus monturas, disparando algunas flechas dispersas mientras se retiraban. Fue solo una breve escaramuza, pero puso de manifiesto la firme determinación de las filas bizantinas. No flaquearon ni rompieron la formación para perseguir a la caballería, manteniéndose firmes y recargando con ordenada precisión mientras sus enemigos se retiraban. Zaganos y la caballería pesada principal de Sipais hicieron su movimiento. Con un estruendo de cuernos, jinetes con armadura atravesaron la llanura con ímpetu, lanzas en alto, con las puntas brillando a la luz del sol. El corazón de Murad latía con fuerza al presenciar la gran carga. Era una maniobra que él había ideado. Atacar un flanco, luego el otro, como si se estuviera probando una grieta en las vigas de una fortaleza. La tierra tembló con la arremetida de más de 1000 sipais. Sin duda, incluso la infantería más robusta flaquearía ante semejante espectáculo. Murad se inclinó hacia adelante sobre los estribos, conteniendo la respiración. El flanco bizantino no flaqueó. A medida que la caballería se acercaba, los cuadros de picas más cercanos a la amenaza giraron con suavidad, la primera fila arrodillada y la última de pie, presentando 2 hileras de puntas de lanza. El sultán apenas distinguió la reluciente línea de mosqueteros encajada entre las picas. Una repentina erupción de humo y plomo proveniente del cuadro azotó a los sipais que cargaban a corta distancia. Era como si el mismo rectángulo de hombres exhalara fuego. Murad vio cómo los caballos se encabritaban y caían desplomados, y cómo los jinetes caían con fuerza al suelo. El impulso de la carga flaqueó cuando las primeras filas de caballería se desplomaron contra el seto de picas. Algunos jinetes otomanos se desviaron, reacios a empalarse. Otros, más audaces o incapaces de girar a tiempo, se lanzaron directamente contra la línea enemiga. Por un instante, Murad pensó que la línea se rompería, pero resistió. Los sipais que hicieron contacto fueron apuñalados desde sus sillas con largas lanzas o disparados a quemarropa por la segunda fila. En cuestión de minutos, lo que había sido una carga orgullosa se redujo al caos. Caballos sin jinete galopando de vuelta, hombres heridos arrastrándose o cojeando hacia un lugar seguro, y docenas de cuerpos esparcidos por el suelo ante el flanco intacto de Constantino. El propio Zaganos Pasa escapó por los pelos, recomponiendo lo que pudo de su frente diezmado y poniéndolos fuera del alcance de los mosquetes. Murad apretó los dientes con frustración. Su asalto por el flanco izquierdo había sido repelido con una facilidad aterradora. ¡Maldición! Gruñó, apretando las riendas con fuerza. Había anticipado una resistencia tenaz, pero nunca imaginó que los bizantinos poseyeran una cantidad tan asombrosa de armas. A su alrededor, sus oficiales de Estado Mayor permanecían pálidos y en silencio, igualmente aturdidos por la disciplinada potencia de fuego que había destrozado a su caballería. Alil Pasa puso una mano sobre el brazo de Murad, intentando calmarlo. Luchan como un muro, mi sultán. Debemos ser pacientes, agotarlos. Murad apartó el brazo bruscamente, no por ira hacia Alil, sino por la situación. Comprendió que una simple barrida de caballería no rompería estas formaciones. Los hombres de Constantino permanecían como tortugas, con las picas erizadas y los cañones recargados en ciclos letales. Apretando los dientes, Murad ordenó a la infantería Azab que avanzara en masa. Si la caballería de choque había fracasado, quizá la superioridad numérica y la determinación podrían destrozar las líneas bizantinas, abriendo una brecha para sus tropas de élite. Con gritos atronadores, oleadas de Azab avanzaron, muchos portando grandes escudos de madera en un intento desesperado de protegerse del despiadado fuego enemigo. Tras ellos, los genízaros los seguían, una segunda oleada disciplinada y formidable. Los comandantes gritaban órdenes tajantes, manteniendo una formación perfecta incluso en medio del caos que se avecinaba. Los arqueros otomanos lanzaban descargas sobre las cabezas de sus camaradas, intentando desbaratar los disciplinados cuadros bizantinos. Mientras miles de Azab se acercaban a las líneas enemigas, los bizantinos desataron toda su furia devastadora. Los cañones se convirtieron sin piedad en metralla, esparciendo fragmentos de hierro entre la infantería otomana como una tormenta de metal. Los escudos de madera se astillaron violentamente, los soldados se desplomaron en montones enredados, sus gritos de angustia se mezclaron con el rugido atronador de la artillería. El humo y el polvo se elevaron densamente, transformando el campo de batalla en una pesadilla llena de niebla.
Sin embargo, incluso en medio de la carnicería, los tambores rítmicos y las flautas penetrantes del genízaro Meter resonaban desafiantes, infundiendo coraje y fortaleza en las filas desesperadas. Los genízaros mismos avanzaron con paso decidido, formaciones disciplinadas que se abrían paso sin descanso a través del caos. Murat se esforzó hacia adelante en su silla, con los ojos entrecerrados y el corazón latiendo con fuerza por la anticipación. A través del humo que se arremolinaba, vislumbró el feroz destello de las espadas curvas chocando contra el acero bizantino. De repente, un grito potente surgió de la melé, un grito de batalla genízaro inconfundible que atravesó el estruendo. Murat contuvo la respiración. ¿Habían penetrado el cuadro enemigo? ¿Estaría finalmente cambiando la situación? Se inclinó hacia adelante con ansiedad, desesperado por ver con claridad, con la vista esforzándose por discernir el destino que se desenvolvía en medio del caos. Capítulo 78. La luz de la mañana se cernía sobre el campo de batalla mientras un humo acre se cernía bajo el suelo. El estandarte dorado del sultán Murad era visible en una colina lejana, testigo silencioso de la carnicería que había desatado. En el valle, el asalto otomano avanzaba con fuerza. La oleada de carga de la infantería azab había sido destrozada, primero por el estruendo de los cañones dracos bizantinos, luego por las descargas de mosquetes pirbelos, momentos después. Sus cuerpos destrozados ahora cubrían el campo ante la línea bizantina. Pero ese respiro, ganado con tanto esfuerzo, fue fugaz. A través de la niebla de pólvora, llegaron nuevos gritos al unísono disciplinado. Los genízaros surgieron de la bruma con una determinación intrépida. Habían aprovechado los preciosos segundos mientras los cañones bizantinos se recargaban para cortar la distancia, avanzando tras las destrozadas oleadas de azab para proteger su aproximación. Ahora, con los yataans desenvainados y los ojos encendidos de celo fanático, la élite del sultán llegó a la línea de picas. Constantino, observando desde su puesto de mando cerca del centro, sintió un nudo en el corazón al ver a los genízaros embestir a su infantería. Era el momento de la verdad, y Murad, encaramado a lo lejos con la mirada curiosa, pronto tendría la respuesta. Constantino se mantenía de pie sobre los estribos de su caballo en la ligera cuesta, flanqueado por un puñado de cortesanos y caballería. George Sprances estaba a su lado, agarrando con ansiedad el pomo de su silla. Abajo, el capitán Andreas y sus hombres se preparaban para el impacto. Las largas picas de las primeras filas brillaban bajo el sol matutino al nivelarse. El emperador distinguió la robusta figura de Andreas avanzando por la línea, gritando con voz ronca: «Resistan. Prepárense, muchachos». Su voz, áspera, atravesó el clamor. En respuesta, los piqueros bizantinos plantaron los pies y bajaron las picas al unísono, un bosque de puntas de acero esperando la carga. Una fracción de segundo después, los genízaros los acosaron. El choque fue atronador. Las primeras filas de genízaros avanzaron con una avalancha disciplinada de acero y determinación. Algunos flaquearon ante las embestidas de las picas, desplomándose en plena carga, pero el implacable empuje de la retaguardia mantuvo a la masa en movimiento. Las picas se doblaron, las armas fueron arrebatadas de las manos y la línea se tensó bajo el peso del asalto. Durante unos terribles segundos, el destino del centro pendió de un hilo. Constantino observó en tenso silencio cómo los genízaros se abrían paso a machetazos contra la línea de picas, aprovechando cada hueco. La ventaja de alcance de los bizantinos quedó anulada. Se convirtió en una brutal contienda de espada, maza y daga. «Santos nos protejan», susurró Sprances, casi inaudible, al ver cómo una cuña de genízaros se abría paso a través de una sección destrozada de picas hacia el estandarte del emperador, que se alzaba tras ellos. El capitán Andreas luchó cerca del mismo lugar donde el estandarte imperial del águila bicéfala ondeaba desafiante en medio del caos. Había jurado que ningún otomano lo tomaría mientras viviera. Ahora, se encontraba cara a cara con lo mejor del sultán. A su alrededor se desataba un frenesí de combate. Hombres gruñendo y gritando, acero chocando contra acero, el repugnante crujido de los golpes al impactar contra la carne. El aire apestaba a sangre y pólvora. Un genízaro con una túnica carmesí andrajosa se abalanzó sobre Andreas con una espada curva Yata-an. Andreas la paró, haciendo saltar chispas al apartar la hoja y responder con un tajo. Otro otomano le lanzó una lanza desde un costado, y Andreas sintió la punta de hierro arderle el brazo izquierdo. Siseó de dolor y retrocedió medio paso. En ese instante, el espadachín genízaro al que acababa de defenderse aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre él con un grito gutural.
La mirada del hombre, bajo su yelmo, brillaba de locura mientras se preparaba para matar. Andreas alzó su espada para bloquear, pero el ángulo era malo. Supo con un arrebato de miedo que no podría detener por completo el ataque. Hubo un movimiento borroso a su derecha. ¡Clan! Un soldado bizantino se interpuso en el último instante, atrapando la hoja del genízaro con la suya. Andreas oyó el jadeo de esfuerzo cuando el joven oficial empujó al genízaro con todas sus fuerzas. Durante un instante, los dos guerreros se tensaron, con las espadas entrelazadas. Entonces, el bizantino clavó la rodilla en la ingle del genízaro y le arrancó la espada, clavándola en la garganta del enemigo. La sangre brotó a borbotones mientras el otomano exhalaba su último aliento y se desplomaba. Andreas, con el corazón latiéndole con fuerza, le dedicó al joven oficial un firme gesto de gratitud. No había tiempo para más en medio de la refriega. El oportuno heroísmo del oficial salvó la vida del capitán. Pero justo cuando el genízaro caía, otro atacó al joven oficial por la espalda, y Andreas gritó una advertencia demasiado tarde. El valiente bizantino gritó y se desplomó de rodillas, con un profundo corte en la espalda. Con un rugido furioso, Andreas atacó al genízaro atacante con un escudo, dejándolo inconsciente, y le clavó la espada en el estómago. El enemigo cayó, retorciéndose, sobre una pila de cadáveres a los pies de Andreas. A lo largo de la línea, se desarrollaban brutales luchas cuerpo a cuerpo similares. Los genízaros se habían desintegrado en un combate desesperado contra la infantería bizantina. Algunos guerreros otomanos se agacharon bajo las picas o incluso agarraron las flechas, apartándolas para apuñalar a los hombres que iban detrás. Los piqueros bizantinos retrocedieron un paso, algunos desenvainaron espadas cortas para defenderse de los invasores que ahora se encontraban entre sus filas. Los oficiales gritaban que mantuvieran la formación. Cerca. Cerca. Gritaba un teniente mientras hundía su espada en el vientre de un genízaro, al tiempo que otra hacha otomana le clavaba el hombro. La línea se doblaba, se inclinaba hacia adentro bajo la presión, pero no se había roto. Cada vez que se abría una brecha, algún bizantino, ya fuera un oficial experimentado o un piquero tagma con más coraje que habilidad, se lanzaba a ella, taponando la brecha con su propio cuerpo. Los costosos segundos ganados con tales sacrificios se pagaban con sangre. Aquí, un veterano agarró a un genízaro y lo derribó, apuñalándolo repetidamente con una daga. Allí, un joven piquero cayó con una espada turca atravesándole el pulmón, pero incluso al morir, se aferró a las piernas del enemigo para hacerle tropezar, impidiéndole avanzar. El heroísmo desesperado floreció en medio de la carnicería, nacido de la certeza de que la derrota significaba la destrucción de todo lo que los perseguía. La mano de Constantino se tensó sobre la empuñadura de su espada envainada mientras observaba la furiosa refriega que se desarrollaba abajo. Pudo distinguir al capitán Andreas, con la espada ensangrentada en la mano, reuniendo a un grupo de hombres alrededor del estandarte imperial desgarrado. El miedo rozó el corazón de Constantino. Por un instante, una terrible visión cruzó su mente. El centro colapsando, su ejército dividido en dos, los orgullosos estandartes bizantinos pisoteados en el barro, y la marea otomana inundándolos para rodear sus alas. Si el centro se desmoronaba, todo estaría perdido. La batalla, su ejército, quizás la última esperanza para revivir el imperio. No lo permitiría. La historia de la caída de Constantinopla afloró en su mente. La última batalla del hombre cuyo nombre ahora llevaba, cuyo destino había venido a reescribir. Pero este era un campo de batalla diferente, una época diferente. Y si esta iba a ser su última batalla, no sería una repetición de la historia. Sería un ajuste de cuentas. Hizo girar a su caballo, con los ojos encendidos de determinación. Conmigo. Caballería, adelante, contra ellos, ahora. Rugió, su voz cortando el estruendo como un toque de trompeta. El pequeño contingente montado que se había apostado cerca de él para protegerlo, una mezcla de guardias imperiales y jinetes veteranos, se puso firmes al instante. Las espadas centellearon al formar. Georges Prances se giró bruscamente hacia él, con la alarma escrita en su rostro ceniciento. Majestad, empezó a decir, pero el emperador ya estaba en movimiento. Mantengan el centro a toda costa. Hieros escopos. Gritó Constantino, haciendo un gesto a Spranches antes de espolear a su caballo. Tras él, sus jinetes se pusieron en marcha, con los cascos resonando al galopar cuesta abajo. El acero silbó al salir de su vaina mientras Constantino desenvainaba su espada. La hoja reflejó la luz del sol naciente y brilló como un faro.
Las órdenes por sí solas no bastarían. Sus soldados necesitaban verlo para saber que su soberano había compartido el peligro de la línea. Una ovación, al principio entrecortada y débil, se elevó entre las tropas cercanas al ver al emperador cabalgar hacia la batalla. Los iconos dorados de su peto reflejaban la luz. El emperador está con nosotros. Gritó un piquero, asestando un zarpazo salvajemente a un enemigo. Otros se unieron al grito. La fuerza pareció retornar a sus miembros temblorosos. Hombres que habían estado a punto de ceder terreno ahora gruñeron con renovado desafío. Constantino galopó un poco más cerca, tan cerca que el zumbido de las flechas perdidas y las balas de mosquete pasó cerca de sus oídos. Una de esas flechas otomanas rebotó en la armadura de un guardaespaldas que cabalgaba a su lado. Sprances no se había quedado atrás. Contra su propio instinto, el leal ayudante lo siguió con una docena de guardias imperiales, decidido a proteger a su señor. Constantino alzó la espada, con la punta hacia el cielo, y gritó con voz potente: «Manténganse firmes. Por Dios y el imperio. Hieros Escopos». Sus palabras resonaron por encima del estruendo. «Mantengan la línea. Resistan». Abajo, en el frente, hombres maltrechos y exhaustos oyeron el grito de su soberano. Algunos lo vislumbraron. Una figura solitaria ahorcajada sobre un caballo blanco en medio del paño mortuorio, con la espada en alto como un faro. Un espadachín herido, al oír la voz del emperador, se puso de pie, ignorando el dolor de sus heridas. El capitán Andreas, sangrando por el corte en el brazo, gritó a sus hombres. Lo oyeron. «Por Dios y el emperador, háganlos retroceder». Con una furia renovada, los bizantinos se alzaron al unísono. Pulgada a pulgada, el avance genízaro fue detenido. Entonces fue el turno de los otomanos de ceder terreno. Un aga genízaro, con su rica armadura reluciente bajo la sangre salpicada, gritó a sus hombres que se reagruparan, pero fue interrumpido cuando un piquero bizantino, tras tomar la pica de un camarada caído, la clavó limpiamente en el torso del aga. El oficial otomano cayó con un grito ahogado. Una ovación se escuchó entre los bizantinos más cercanos. Percibiendo la momentánea vacilación del enemigo, Andreas no la dejó pasar. «Avancen. Háganlos retroceder. Hieros Escopos», gritó, blandiendo su espada en un amplio arco para despachar a un genízaro que se tambaleaba. A su alrededor, los bizantinos avanzaban con intenciones letales. Lo que había sido una precaria línea de escudos minutos antes se convirtió en una oleada imparable de férrea determinación. Los hombres de los cuadros de picas, reforzados por un flujo constante de reservas y envalentonados por la presencia de su emperador, pasaron por encima de montones de muertos y moribundos, estrechando de nuevo su formación. Espadas y cimitarras se enfrentaron en brutales intercambios. Un portaestandarte imperial, que había sido derribado previamente, se levantó de nuevo y blandió la bandera como si fuera una lanza, con el emblema del águila bicéfala ahora salpicado de rojo. Tras las primeras filas, unos pocos mosqueteros recargados encontraron puntos estratégicos en pequeñas elevaciones y comenzaron a disparar contra los flancos de los genízaros que luchaban en el frente. Cada fogonazo atravesaba la bruma matutina, derribando a un otomano aquí y allá. Con sus camaradas cayendo y su ataque perdiendo impulso, los genízaros se enfrentaban a una terrible disyuntiva: resistir y ser aniquilados, o retirarse para reagruparse. La disciplina se mantuvo un instante más. Eran la élite del sultán, y la retirada era un anatema, pero no podía durar para siempre. Finalmente, la línea flaqueó y se rompió. Los genízaros comenzaron a retroceder en oleadas desiguales, con pasos reticentes. Desde detrás de la línea de picas, un rugido se elevó entre los bizantinos. «Hieros Escopos. Hieros Escopos». Un cántico de desafío y propósito divino que recorrió como fuego las filas, conmoviendo a los hombres que se habían mantenido firmes y habían repelido a los mejores del sultán. En lo alto de la colina, el sultán Murad vio la retirada antes de oírla. De entre las columnas de humo surgió una multitud de figuras que retrocedían. Figuras otomanas. Se le encogió el corazón al reconocer a los soldados genízaros alejándose cojeando, algunos arrastrando a camaradas heridos, uno aferrando un estandarte ensangrentado, casi partido por la mitad. Habían sido repelidos. Momentos después, al disiparse la neblina, surgió una sombría confirmación. El centro bizantino resistía, con sus primeras filas erizadas de picas manchadas de sangre. El terreno ante ellos estaba infestado de otomanos muertos y moribundos, la terrible medida de lo cerca que habían llegado los genízaros. Murad sintió una oleada de ira y alarma.
Sus tropas de élite acababan de ser repelidas por lo que parecía una falange de campesinos. Apretó el pomo de su silla con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Alrededor de su posición estratégica, los mensajeros corrían de un lado a otro con informes, y sus oficiales gritaban pidiendo reservas u ofrecían sugerencias frenéticas. El sultán nos aisló un momento, observando el campo de batalla. Apenas podía creer lo que veía. La batalla se había convertido en un punto muerto devastador, o peor. Sus fuerzas ya habían presionado por 3 lados de la posición bizantina, pero en lugar de que el enemigo se desplomara, eran sus propias tropas las que se amontonaban en el campo de batalla. A la derecha, el contingente de caballería de Turán había intentado una carga propia y había fracasado de forma similar al intento de Zaganos. Murat vio al propio Turán reuniendo a sus jinetes en una posición de espera sombría fuera de alcance, reacio a perder más vidas inútilmente. En el centro, los genízaros y los azaps se reagruparon y acribillaron los cuadros bizantinos con flechas, pero sin éxito. Cada intento de acortar distancias era rápidamente repelido por las disciplinadas descargas de los mosqueteros bizantinos, cuyo fuego constante penetraba sus filas y los obligaba a retroceder. Los bizantinos resistieron. Sus bajas fueron mínimas comparadas con la carnicería que sufrían los otomanos. Mientras tanto, el constante bombardeo de los cañones enemigos seguía cobrándose su precio. Una batería de cañones otomana entera yacía destrozada y en silencio a la izquierda de Murat, con sus tripulaciones muertas o huyendo después de que el fuego de contrabatería destrozara sus cañones. Murat se dio cuenta, con creciente horror, de que había entrado en una zona de muerte. Constantino había preparado cuidadosamente el terreno para destruir a tantos hombres de Murat como fuera posible, y hasta el momento la trampa estaba funcionando. El sultán sintió una sensación que no había experimentado en años: la duda. Por un instante, en medio de la cacofonía, la visión de Murat se encajó. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Era el sultán de los otomanos, el azote de los griegos. Sin embargo, aquí, en esta llanura, su orgulloso ejército estaba siendo destrozado por una fuerza que era la 4ª parte de su tamaño. Parpadeó para secarse el sudor que le ardía en los ojos, luchando contra una oleada de desesperación. Su mente regresó al audaz mensaje en los muros de Domocos: enfréntate a mí en el campo de batalla o vete avergonzado. El recuerdo fue como sal en una herida. No me iré avergonzado. Gruñó para sus adentros. Pero su orgullo obstinado no podía cambiar la sangrienta aritmética que se desplegaba ante él. Alil Pasha se acercó a caballo, tosiendo por el humo, con el rostro ceniciento. Sultán, si continuamos con esto, se quedó en silencio, sin ganas de terminar la frase. Ambos hombres sabían a qué se refería. Si seguían lanzando hombres contra aquella máquina de picar carne, el ejército otomano podría ser completamente derrotado. A Murat le ardían las mejillas al volver a examinar el campo. Varios miles de sus soldados yacían ya muertos o heridos en la llanura, una pérdida catastrófica. Y el contingente de Constantino seguía en pie, inquebrantable. Esas malditas formaciones cuadradas se erizaban como puercoespines, enredadas en la humareda, pero prácticamente intactas. Murat vio a un grupo de sus arqueros empezar a vacilar y a correr, con los nervios destrozados por la incesante carnicería. Si cundía el pánico, su ejército podría desmoronarse. El sultán se irguió en la silla, endureciendo su columna. No podía permitirlo. Por mucho que le doliera el honor, una retirada controlada era mucho mejor que una derrota desastrosa. Por un instante fugaz, una idea descabellada lo invadió. Desenvainar su espada, reunir lo que quedaba y liderar una última carga a gran escala, para intentar doblegar al enemigo con pura fuerza de voluntad. Si pudiera alcanzar al mismísimo Constantino, los ojos de Murat escudriñaron el caos, buscando desesperadamente el estandarte imperial. Se imaginó abatiendo al autoproclamado emperador, cortando la cabeza de la serpiente. Pero entonces surgió otra visión, más fría y mucho más vívida. Su propia cabeza, montada en una pica, exhibida por manos bizantinas. El pensamiento le heló la sangre. Era un general, no un berserker en un frenesí mortal. Apretando los dientes, Murat reprimió el impulso imprudente y se volvió hacia Lil y los demás comandantes superiores que esperaban su palabra. Toque en retirada, ordenó Murat con amargura en la lengua. Por un instante, se hizo un silencio atónito. Zaganos Pasha, despeinado y ensangrentado por la metralla, se quedó mirando como si no hubiera oído bien. Alil Pasha cerró los ojos aliviado e inmediatamente hizo una señal a los músicos del meter más cercanos.
Una serie de agudos redobles de tambor y notas metálicas resonaron, la señal preestablecida para retirarse. Los oficiales respondieron a la llamada, gritando a las unidades que se replegaran en orden. Al otro lado del campo, los soldados otomanos comenzaron la difícil maniobra de romper el combate. Poco a poco, la enorme hueste otomana se liberó de la trampa mortal de Constantino. Los bizantinos, ensangrentados aunque mucho menos, no los persiguieron más allá del alcance de sus armas. Mantuvieron su posición, contentos de ver a Murat retirarse. Una ovación se elevó de sus filas, cruda y triunfal, resonando por la llanura ensangrentada. Finalmente, Murat dio la orden final de partida. El ejército otomano, maltrecho y humeante, se retiró hacia el norte, más allá de Domokos. Las carretas de heridos gemían, y las filas de tropas derrotadas avanzaban con dificultad en un silencio exhausto. El sultán cabalgaba a la cabeza, con la espalda erguida a pesar del peso sobre sus hombros. No se permitió mirar atrás, a la maldita llanura al sur de Domokos, donde yacían tantos de sus guerreros. En cambio, su mirada estaba fija hacia adelante, calculando ya cómo recuperarse ante fracaso. Constantino ha ganado este día, admitió Murat, pero no ha ganado la guerra. Esta fue una dura lección, un freno a su orgullo, pero no el final. Convocaría nuevos ejércitos, adaptaría sus tácticas y ahogaría esa disciplina bizantina con pura fuerza la próxima vez. No me rendiré, pensó con fiereza. Volveré. Capítulo 79. El amanecer, fresco y gris, amaneció sobre la llanura ensangrentada al sur de Domokos. En una colina baja que dominaba el campo de batalla, los soldados se reunían en filas sombrías alrededor de tumbas poco profundas recién excavadas en la tierra pedregosa. En la cima de la colina se había erigido un altar improvisado. Una sencilla caja de madera cubierta con un paño carmesí, sobre la que reposaba un crucifijo ennegrecido por el hollín. Sacerdotes con vestimentas desgastadas recorrían las filas de los muertos, murmurando oraciones finales y trazando la señal de la cruz sobre cada montículo. El aire olía a tierra húmeda y pólvora gastada. Hombres cansados permanecían de pie con la cabeza gacha. Veteranos con las extremidades vendadas, jóvenes reclutas con los rostros surcados por la mugre y el dolor, y un grupo de heridos apoyados en toscas muletas. Entre ellos se encontraba Constantino, con la cabeza descubierta en el frío matutino. Su peto estaba abollado y manchado de ceniza, y tenía ojeras. Sin embargo, se mantuvo erguido, con una mano apoyada en el pomo de su espada mientras las palabras sagradas inundaban el campo. A su lado, el príncipe Tomás se santiguó, moviendo los labios en una silenciosa oración. El capitán Andreas, con el brazo en cabestrillo, apretaba la mandíbula por el dolor de la herida, se negaba a sentarse. Incluso los ojos del canoso capitán brillaban al contemplar las filas de caídos. No muy lejos, George Spranches inclinó la cabeza. Su mirada, normalmente aguda, estaba nublada por la tristeza y el alivio a partes iguales. La liturgia se elevó en un suave canto, las voces de los sacerdotes se extendieron por el silencio de miles de personas. Entonaron las antiguas oraciones por los muertos y una acción de gracias por la liberación. Constantino escuchó con los ojos cerrados, mientras una brisa del norte susurraba entre la hierba amarillenta. Sintió el peso de cada nombre leído en voz alta, cada vida entregada por esta preciosa victoria. Tantos hijos de Bizancio se habían ido, pensó con tristeza. Cuando cesaron los cantos, el sacerdote principal levantó el crucifijo y proclamó: Bendito seas, Señor Dios nuestro, que concedes la victoria a los fieles. Los soldados reunidos respondieron débilmente al principio, luego con creciente fuerza: Kyrie eleison. Su súplica de clemencia resonó en la ladera. Al pronunciar el último amén, se hizo el silencio. Solo el lejano graznido de las cornejas y el suave sollozo de un joven ante la tumba de su camarada rompieron el silencio. Constantino dio un paso al frente en ese silencio. Se subió a una piedra plana junto al altar improvisado para que todos pudieran verlo. Su rostro estaba demacrado y manchado de hollín, y en ese instante reflejó cada uno de sus años de lucha. Hermanos, comenzó con voz resonante aunque baja, pisamos tierra sagrada. La sangre de los mártires consagra esta tierra bajo nuestros pies. Recorrió con la mirada las tumbas y a los hombres que se extendían más allá. Ayer, la victoria fue nuestra. Por la gracia de Dios Todopoderoso, expulsamos al enemigo de estos campos. Un murmullo se extendió, algunas cabezas se alzaron con orgullo, y luego volvieron a callar. La voz de Constantino se endureció con determinación. Pero esa victoria tuvo un alto precio.
Aquí yacen los más valientes de nuestras filas, hombres que lo dieron todo para que Bizancio pudiera vivir. Hizo una pausa, con la garganta apretada, reprimiendo una oleada de emoción. Tomás le puso una mano en el hombro en un silencioso apoyo, y el emperador continuó con más suavidad. No los olvidaremos. Los honraremos llevando adelante la causa por la que cayeron. Levantó la barbilla, y un rayo del sol naciente iluminó el tenue oro del águila bicéfala grabada en su coraza. Inclinemos la cabeza y honremos a nuestros muertos. Durante un largo instante, las filas reunidas se inclinaron en reverente silencio. Constantino cerró los ojos y susurró una oración silenciosa. Al abrirlos de nuevo, vio la luz del amanecer revelando los rostros de sus hombres, demacrados, afligidos, pero orgullosos. Estos supervivientes de Domocos habían enfrentado a la muerte y se habían mantenido firmes. Un nudo se le formó en la garganta ante su resiliencia. Desde algún lugar de la multitud, una sola voz gritó de repente, ronca pero clara. «Hieros Escopos». El grito quedó suspendido en el aire. Otra voz respondió, luego otra. «Hieros Escopos». Pronto, una docena de voces, luego un centenar, repitieron el cántico. La ladera resonó con ese grito de guerra sagrado, recorriendo la llanura donde yacían esparcidos lanzas rotas y estandartes otomanos. Muchos hombres alzaron los puños o las espadas mientras gritaban, con el rostro feroz a través de las lágrimas. «Hieros Escopos». Las palabras se elevaron como un himno de desafío y acción de gracias combinados. Esa noche, en la tienda de guerra imperial, al borde del campamento, se reunió un pequeño consejo de guerra. Dentro de la gran tienda de lona, unas lámparas de aceite proyectaban una luz ámbar parpadeante sobre una mesa circular repleta de mapas y pergaminos. El rugido y el caos de la batalla habían dado paso a una calma inquietante. Afuera, se oía el murmullo de los centinelas y el lejano graznido de una lechuza. Constantino estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro solemne a la luz de la lámpara. A su alrededor, sus confidentes más cercanos permanecían de pie y sentados. Tomás a su derecha, todavía con la armadura a media pierna y la espada al cinto. George Sprances a su izquierda, con los dedos entrelazados y el ceño fruncido, pensativo. El capitán Andreas, negándose a retirarse a pesar de su brazo vendado, rondando cerca de Sprances con una mano apoyada en el respaldo de la silla. Y algunos oficiales más jóvenes como Castorios, que permanecían en la periferia de la tienda, con los ojos abiertos de par en par por ser incluidos en aquel consejo. Todos estaban cansados, con manchas oscuras bajo cada par de ojos, y el peso de la campaña se cernía sobre ellos, pero el rubor de la victoria todavía persistía también. Constantino se aclaró la garganta, rompiendo el pesado silencio. Su mirada recorrió a cada hombre presente, reflejando la confianza que depositaba en ellos. «Caballeros», dijo en voz baja, «el Señor nos ha concedido un gran triunfo. El campo de batalla es nuestro y el enemigo ha sido derrotado». Permitió un atisbo de satisfacción en su tono antes de que su voz se tornara seria. «Cuando planificamos esta campaña, esperábamos el éxito, pero lo que logramos ayer superó nuestras expectativas. Aún así, no debemos engañarnos. Murad no es ingenuo y no dejará que esta derrota quede sin respuesta». Su voz se volvió tranquila y firme. «Nos enfrentamos a una decisión sobre cómo proceder y quisiera tu sincero consejo». La mirada del emperador se dirigió primero al capitán Andreas. El veterano capitán se enderezó, haciendo una ligera mueca al mover el brazo atado a la honda. «Majestad», comenzó Andreas, con la voz ronca por haber gritado órdenes todo el día anterior, «nuestra victoria fue duramente ganada. Según nuestros cálculos, una quinta parte de nuestros hombres están muertos o demasiado heridos para seguir luchando». Habló con franqueza, como era su costumbre, aunque la tristeza impregnaba sus palabras. Cientos más presentan heridas, pero muchos aún pueden marchar o sostener una pizca si es necesario. Intercambió una mirada con Castorios, quien asintió sutilmente ante el sombrío recuento. «Nuestra situación de suministros», Andreas dudó, frunciendo el ceño. «Es desesperada. La pólvora y los perdigones están casi agotados. Usamos la mayor parte de la munición de nuestros cañones en la batalla de ayer. Solo quedan unos pocos barriles de pólvora en reserva». Señaló una desgastada cartera de cuero sobre la mesa, que contenía las últimas cifras del intendente. «La comida también escasea. Nos quedan quizás 6 días de grano y carne seca». Andreas respiró hondo y continuó. «Los hombres están exhaustos. Muchos no han dormido bien en días. Están ensangrentados, sin embargo», esbozó una leve sonrisa orgullosa, «tienen la moral alta después de esta victoria, señor».
Seguirían a su majestad hasta las puertas del Hades si se lo pidiera. Algunos de los oficiales más jóvenes, incluido Castorios, asintieron firmemente. Constantino inclinó la cabeza. Gracias, capitán, dijo en voz baja. Sus dedos tamborilearon una vez sobre la mesa mientras asimilaba los terribles detalles. Entonces, dijo, alzando la mirada hacia el grupo, nuestra situación. Mantenemos los pasos de montaña de Domocos detrás de nosotros. El turco se ha retirado por ahora, curándose las heridas. Pero nuestras fuerzas se han agotado y nuestros suministros son escasos. La voz del emperador se apagó. ¿Aprovechamos nuestra ventaja y avanzamos más en Tesalia mientras podamos? ¿O aseguramos lo que hemos ganado y nos preparamos para el contraataque que eventualmente vendrá? Dejó la pregunta flotando a la luz de la lámpara. Invito a cada uno de ustedes a hablar libremente. Esta decisión pesa mucho, y quisiera escuchar sus pensamientos. Con eso, Constantino guardó silencio, con los ojos estudiando el mapa de pergamino de Grecia extendido sobre la mesa. Al norte de su posición se extendía la gran llanura tesalia, con ciudades como Larisa marcadas como fortalezas negras bajo el estandarte del sultán. Tomás Paleólogo fue el primero en romper el silencio. El joven príncipe apenas pudo contenerse, como si la quietud misma lo irritara. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, con una mano apoyada en el pomo de su espada envainada. Hermano, debemos atacar ahora, dijo Tomás con vehemencia, prescindiendo de formalidades en su afán. Sus mejillas estaban sonrojadas a la luz de la lámpara, y sus ojos oscuros brillaban de fervor. El enemigo huye. Hemos destrozado su ejército aquí. Su sangre mancha este mismo suelo. Señaló con una mano enguantada hacia el norte, hacia la invisible Larisa y las vastas tierras que se extendían más allá de los muros de la tienda. Lo dije cuando tomamos Domocos. Tesalia se extendía ante nosotros. ¿Y ahora? Hemos aplastado al ejército del sultán. El camino está despejado. Si avanzamos rápido, Larisa será nuestra, quizás incluso Macedonia. Tomás se inclinó sobre el mapa, tocando el símbolo de Larisa. Imagínenlo. Larisa, la capital regional del sultán en Tesalia, cayendo bajo nuestro estandarte. Destruiría su dominio sobre estas tierras. Todos los griegos que aún están bajo el yugo turco se alzarían al saberlo. Más voluntarios se unirían a nosotros. Podríamos liberar toda Grecia en una sola campaña relámpago. Miró alrededor de la tienda, buscando apoyo. Castorios y algunos de los oficiales más jóvenes se enderezaron, con la emoción reflejada en sus rostros ante la visión de marchar triunfalmente hacia la ciudadela de Larisa. Tomás insistió, las palabras brotaban con vehemencia. Sí, nuestros hombres están cansados y sangrando, admitió, pero también están inspirados. Hoy en esa colina, lo vi en sus ojos. Creen que podemos hacer lo imposible. Acabamos de demostrar que la élite del sultán puede ser derrotada. Debemos aprovechar esta oportunidad mientras el turco se tambalea por el golpe. Se golpeó la palma con el puño para enfatizar. Cada día que esperamos es un día para que Murad convoque nuevas hordas contra nosotros. Pero si presionamos ahora, podríamos obligarlo a negociar bajo nuestras condiciones. Es mejor enfrentarlo como los liberadores de Tesalia, manteniendo sus ciudades, que quedarnos de brazos cruzados y dejar que vuelva a nosotros con todas sus fuerzas. La voz juvenil de Tomás resonó en las paredes de Lancia. En un rincón, la llama de una vela titiló, proyectando sombras fugaces sobre los rostros ansiosos y decididos allí reunidos. Hermano, creo firmemente que una acción audaz ahora podría marcar la diferencia entre una incursión efímera y el comienzo de una verdadera restauración de nuestro imperio. Dicho esto, Tomás volvió a sentarse, con el pecho agitado por la emoción, claramente convencido de que atreverse era el único camino correcto. Georges Spranches fue el siguiente en hablar. El consejero de confianza desplegó los brazos y dio un paso adelante hacia la luz, saludando respetuosamente a Tomás. Su Alteza habla con el fuego de la victoria, y nadie aquí duda de su valentía, comenzó Spranches con tono mesurado. Su mirada, hundida por años de experiencia, se dirigió a Constantino y luego al mapa mientras hablaba. Pero la ambición debe moderarse con la realidad. Miró a Andreas en busca de confirmación. Como dijo el capitán, casi nos quedamos sin pólvora y comida. Apenas logramos mantener el suministro a través de las montañas que tenemos detrás. Nuestra línea de suministro de regreso a Tebas y al sur es larga y vulnerable. Necesitamos consolidar nuestras ganancias y reagruparnos. La tienda estaba en completo silencio, salvo por el suave chisporroteo de una lámpara de aceite.
Tomás tenía la mandíbula apretada, su juvenil rostro fruncido mientras asimilaba las advertencias de Sprances. Andreas asintió sutilmente ante muchos de los puntos de Sprances, e incluso la expresión ansiosa de Castorios se había atenuado, reemplazada por una mirada pensativa al mapa. El propio Constantino era indescifrable, con los ojos fijos en la mesa y las yemas de los dedos juntas. Sprances inclinó levemente la cabeza. No aconsejo inacción, Majestad, añadió con tono respetuoso. Solo cautela. Consolidar nuestras victorias. Fortalecer nuestras ganancias. Que Murat se lance contra las defensas preparadas en lugar de arriesgarlo todo de una sola vez. Entonces levantó la mirada para encontrarse con la de Constantino. Mientras tanto, tenemos una gran oportunidad en el ámbito político y diplomático. Toda la cristiandad pronto sabrá de nuestro triunfo. Sprances esbozó una leve sonrisa esperanzada. El Papa en Roma, los reyes de Occidente, han dudado durante mucho tiempo de la fuerza de Bizancio. Pero ahora hemos demostrado lo que es posible. Si enviamos emisarios rápidamente, podríamos asegurar la ayuda que antes nos era negada. Oro para salarios y quizás incluso tropas o una nueva cruzada en nuestro apoyo. Se llevó una mano al pecho. Majestad, humildemente sugiero que enviemos emisarios a Roma y a las cortes de Europa de inmediato. Aprovechemos nuestra ventaja no solo en el campo de batalla, sino en los salones de nuestros aliados. Usemos esta victoria para unir a la cristiandad a nuestra causa. Debemos darles tiempo para responder, al mismo tiempo que ganamos tiempo para nosotros mismos y reconstruir nuestras fuerzas. Sprances retrocedió entonces, inclinando la cabeza para indicar que había terminado. En resumen, aseguramos lo que hemos ganado y buscamos ayuda para asegurarnos de que podamos mantenerlo o incluso ampliarlo la próxima temporada. Un pesado silencio siguió a las palabras del anciano estadista. Tomás abrió la boca para replicar, ruborizado, pero antes de que pudiera hablar, el capitán Andreas intervino con un grave asentimiento desde donde se encontraba. Majestad, si me permite añadir algo al consejo de Lord Sprances. Constantine hizo un leve gesto de permiso. Andreas se pasó una mano callosa por la barba y habló con su sencillo tono de soldado. Comparto el ansia del príncipe Tomás por expulsar a los turcos de Tesalia. Dios sabe que todos los hombres aquí lo hacen. Pero después de la sangre que derramamos en Domocos, nuestro ejército necesita tiempo para reagruparse, para atender a los heridos, para reabastecerse. Miró a Tomás con respeto. Hasta un león debe detenerse a lamerse las heridas después de una dura batalla. Eso se ganó un gruñido a regañadientes de Tomás. Ante eso, el joven Castorios, que había permanecido en silencio, habló con voz tímida desde la barrera. Majestad, todos nosotros, mis camaradas y yo, seguiremos el camino que decida. Confiamos en su juicio con nuestras vidas. Tragó saliva, con aspecto algo nervioso por hablar fuera de turno, pero Constantino le ofreció un gesto alentador para que continuara. Castorios irguió los hombros. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado aquí. Seguiríamos avanzando si usted lo ordena. Pero, miró a Tomás y luego a Sprances. Tampoco queremos ver este ejército destruido. Han caído demasiados hombres buenos como para arriesgarlo todo ahora. Las palabras del joven oficial, sinceras y un poco vacilantes, expresaron el dolor en el corazón de cada superviviente. El deseo de honrar a los hermanos caídos y el miedo a desperdiciar su sacrificio. Castorios inclinó la cabeza y regresó a la fila, con las mejillas enrojecidas por su audacia. Algunos de los otros oficiales subalternos murmuraron en señal de acuerdo, y Tomás, escarmentado por el humor sobrio, se recostó lentamente, tamborileando con los dedos sobre su vaina mientras reflexionaba sobre todo lo que se había dicho. Constantino había permanecido en silencio durante los intercambios, con el rostro pensativo y ensombrecido. Ahora se levantó de su taburete. Todas las miradas lo siguieron mientras rodeaba la mesa hacia el gran mapa extendido sobre un trípode de madera. El emperador apoyó ambas manos en el borde del mapa, inclinándose ligeramente, y por un instante simplemente contempló el marcado paisaje de Grecia. La tienda estaba en silencio, cada hombre esperaba con la respiración contenida la decisión del emperador. Finalmente, Constantino habló, con un tono sereno y resuelto. Cada uno de ustedes ha hablado con el corazón y con sabiduría, dijo, mirando a su alrededor. Nuestro Hieros Escopos, nuestra sagrada misión, nos ha traído hasta aquí. Hemos hecho lo que nadie creía posible. El turco ha sido rechazado, derrotado, gracias a Dios. Una leve sonrisa de orgullo asomó a sus labios, pero se desvaneció al mover el dedo unos centímetros hacia el norte, hacia Larisa.
Pero creo que no debemos dejar que el orgullo ni la impaciencia nos impidan tomar una mejor decisión. Miró a Thomas directamente con voz amable. Hay sabiduría en la precaución, hermano. Hemos asestado un gran golpe. No nos atrevemos a arriesgarlo todo en una tirada más de dados mientras estemos debilitados. Thomas abrió la boca como para protestar, pero asintió lentamente, apretando los labios. La mirada de Constantino se dirigió a los demás. Por lo tanto, aquí está mi decisión. Señaló el mapa con un golpecito la línea de las Termópilas, donde se señalaban el paso estrecho y la ciudad de Cetuni. Consolidaremos y fortificaremos. Los pasos de montaña serán nuestro escudo. Dejaré una fuerte guarnición aquí en Cetuni, para proteger la puerta entre Tesalia y el sur. Repararemos y reforzaremos cada fortificación y puesto avanzado en estas montañas. Miró a Andreas. Capitán, le encargo esto. Elija a nuestros ingenieros más capaces y un contingente de nuestras mejores tropas, suficiente para defender estos pasos. Si Murat regresa con fuerza, encontrará la zona una vez más como una trampa mortal para sus ejércitos. Andreas se golpeó el pecho con el puño sano. Se hará, Majestad. Me aseguraré personalmente de que ningún turco cruce estas montañas mientras viva. Sus ojos brillaron con un celo decidido, ya imaginando emplazamientos de artillería entre los cuellos de botella rocosos. El dedo de Constantino se dirigió hacia el oeste, hacia las regiones de Fócida y el Golfo de Corinto en el mapa. Mientras tanto, no podemos descuidar nuestros flancos. El enemigo, o sus aliados, podrían intentar flanquear nuestra posición viniendo por el oeste. Las ciudades de Salona y Galaxidi, las indicó en el mapa, Salona tierra adentro entre colinas, Galaxidi un pequeño puerto en la costa norte del Golfo, permanecen bajo autoridad incierta. Necesitamos que esas ciudades estén aseguradas bajo nuestro estandarte, para anclar nuestro flanco izquierdo. Se volvió hacia Thomas con una leve sonrisa en el rostro. Thomas, hermano mío, tu tarea es asegurar Salona y Galaxidi. Tomarás un destacamento y te moverás hacia el oeste. Libera esos lugares. Si sus señores o guarniciones juran lealtad al imperio, acéptalos. Si se resisten, toma las ciudades por cualquier medio necesario. Confío en tu audacia. Los ojos de Thomas se iluminaron al comprender que le estaban dando un mando independiente. Se puso de pie e inclinó la cabeza en señal de asentimiento. No os fallaré, Majestad, respondió, con la voz volviendo al fuego. Salona y Galaxidi serán nuestras, y el turco no encontrará ninguna puerta trasera por la que sorprendernos. La perspectiva de acción, incluso a menor escala, alivió la decepción del príncipe por no haber corrido hacia el norte. Constantino apretó firmemente el hombro de su hermano. Ten cuidado, Thomas. Muévete con rapidez, libera esas ciudades y contrólalas. El emperador miró entonces a Jorge, cuyo rostro estaba sereno, pero cuyos ojos reflejaban alivio ante el plan mesurado de Constantino. Señores Prances, dijo Constantino con calidez, tiene razón. Esta victoria nos ha dado más que territorio. Nos ha dado una voz que por fin podría ser escuchada en las cortes de Europa. Respiró hondo, como si se preparara para un salto. Redacten cartas al Papa en Roma, al Dux de Venecia, al rey de Hungría y a cualquier otro que pueda ayudarnos. Anuncien nuestra victoria y soliciten humildemente su apoyo. Sprances asintió de inmediato, pensando ya en la redacción diplomática y los correos. La mirada de Constantino se distanció por un instante. Debemos hacerles ver que Bizancio sigue luchando y que, con su ayuda, podemos liberar todas las tierras de la cristiandad de los otomanos. Hizo una pausa y luego continuó, en voz baja pero resuelta. Si es necesario, iré yo mismo a Roma a defender nuestra causa. El consejo se dispersó poco después, y cada hombre se adentró en la fría noche con renovado propósito. Thomas salió de la tienda, dando órdenes a sus ayudantes para que reunieran a la caballería al amanecer. Sprances se apresuró a sus aposentos para escribir cartas durante la noche. Andreas se dirigió a las fogatas de los ingenieros para comenzar a organizar el trabajo en las defensas al amanecer. Constantino fue el último en salir a la nítida oscuridad. Inhaló profundamente el aire nocturno, impregnado del aroma a humo de pino de las numerosas fogatas del campamento. En lo alto, 1000 estrellas brillaban fríamente. El aliento del emperador se llenó de blanco en la temprana noche de otoño. Se sentía exhausto hasta los huesos, pero decidido. El plan estaba trazado. No era la gloriosa marcha inmediata hacia la victoria que algunos ansiaban, pero en el fondo de su corazón, Constantino sentía que era el camino correcto, el único que les daba una verdadera oportunidad de asegurar lo que habían ganado y construir sobre ello.
Murmuró una silenciosa oración de agradecimiento por la guía y luego otra por la fuerza en las pruebas venideras. Ajustándose aún más su capa forrada de piel, Constantino miró al norte por última vez, hacia donde, más allá de aquellas oscuras colinas, huían los restos del ejército de Murad. Hemos sobrevivido, viejo lobo, susurró, pensando en el sultán. Y cuando nos volvamos a encontrar, por la gracia de Dios, será tu fin. Fin del libro 1.